Yo de tratar de hablar algo y ustedes de entenderme. No sé cuánto voy a poder hablar. Hace 6 días que no he podido hablar nada y bueno, ahora algo me pueden escuchar, ¿verdad? Y entonces vamos a ver, no sé si voy a estar 5 minutos o cuánto aquí, lo que pueda. Pero quiero hablar con ustedes el tema sobre el amén en la Biblia. Hay varias cosas que quiero enseñar ahora. El día domingo hicimos una invitación al altar y ese va a ser uno de los temas que voy a tocar, no sé si mañana o el próximo sábado. Quiero enseñarles con la Biblia qué significa eso de levantar manos santas al Señor. Ustedes seguramente habrán visto en algunos cultos, algún video, algo de gente que hace eso, pero no todo lo que se hace está conforme a la Biblia. Quiero enseñarles también otro costado de lo que es la alabanza, no la alabanza en su contenido, en su doctrina, sino cuál debe ser nuestra actitud en la alabanza. Y les dije lo del altar, ¿verdad? Vamos a estar estudiando, pero vamos a comenzar un poco hoy, por lo menos lo que pueda comunicarles sobre el tema del amén en la Biblia. ¿Por qué decimos amén y por qué estamos preocupados? Porque muchos no dicen amén aquí. Entonces vamos a meternos en la palabra de Dios para tratar de descubrir y aprender por qué está esa palabra tantas veces en la Biblia. Entonces buscamos el Salmo 41. El versículo 13, y mientras van a esa búsqueda les cuento, hay muchos que dividen al libro de los Salmos en 5 secciones. Este texto sería el último versículo de la primera sección y termina esa primera sección con la palabra amén incluida. Y cuando nosotros llegamos al final de la Biblia, al libro de Apocalipsis, encontramos en los últimos 2 versículos la palabra amén también. Eso a modo de información. Entonces aquí dice la palabra: bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Más adelante explicaré por qué 2 veces se dice amén. Eso es muy importante a comprenderlo. Exactamente las mismas palabras, y por el tema de la garganta no voy a ir, pero usted puede tomar nota. El Salmo 89, 52 dice lo mismo que hemos leído acá. La expresión bendito sea Jehová, esa palabra bendito significa: Señor, que tu nombre sea glorificado, sea exaltado. La palabra bendito significa poner tu nombre en alto. Uno de los salmos, como el 34, dice: bendice alma mía a Jehová. Quiere decir, pon el nombre del Señor en alto. Así que aquí dice que bendito sea Jehová para siempre. Y dice amén y amén. En otras palabras, que el nombre del Señor siempre sea puesto en alto, ensalzado, glorificado. En primer lugar, hermano, nosotros decimos amén. Algunos deberían decir amén, porque es algo bíblico, porque la Biblia lo enseña. Usamos, como en este salmo, esa expresión amén para concluir una oración, por ejemplo. Cuando oramos al Señor, terminamos diciendo amén. Y si usted ha puesto atención, cada vez que yo oro, 2 veces digo amén. La palabra amén significa afirmar una verdad. Cuando usted dice amén, alguien está orando aquí, o se está leyendo un texto de la Biblia, o se está cantando una alabanza y alguien dice amén, estamos diciendo que estamos afirmando esa verdad. La verdad que estamos diciendo en la oración, la verdad que estamos expresando en el cántico, o la verdad que estamos leyendo aquí en la palabra de Dios. La palabra amén afirma lo que se está diciendo y también significa que yo estoy de acuerdo con lo que se está diciendo. Ahora imagínese usted la confusión del predicador
y del que preside la ceremonia, el culto, que nadie dice amén, entonces nosotros pensamos que nadie está de acuerdo con lo que estamos diciendo. ¿Entienden? Entonces cuando usted dice amén es porque usted está de acuerdo con lo que se está diciendo. Es que usted está afirmando que lo que se está diciendo es verdad. La palabra amén también significa así sea o así es. Entonces, alguna vez, si usted puso atención, no es que tiene que poner atención, pero cuando alguien está hablando, yo a veces no digo amén, yo a veces digo así es, cuando estoy ahí en el asiento. Quizás ustedes han oído eso algunas veces. Porque eso es lo que significa amén. Así es, o así sea, como se está diciendo. Que así sea. La palabra amén, hermano, algunos le traducen, y eso voy a explicar en el último texto, si llego, en Apocalipsis, como la base o la raíz de la palabra que se utiliza para roca. La palabra amén es como una roca firme. Estoy afirmando eso, con la firmeza que me da el fundamento de una roca. Entonces, hermano, la palabra amén significa una afirmación, una confirmación. Cuando yo digo amén en la iglesia, yo estoy afirmando lo que se está diciendo, estoy confirmando lo que se está diciendo, estoy diciendo que así es. Yo estoy respaldando eso. Entonces ahora ya empieza a entender por qué tiene que decir amén en los cultos. Porque si usted no dice amén, entonces usted no está de acuerdo con lo que se está diciendo. Entonces, si por ejemplo, yo dijera en esta noche que la Biblia es la verdad indestructible, que la Biblia es la verdad eterna, que la Biblia es la pura palabra de Dios, y si usted está de acuerdo con eso, tiene que decir amén. ¿No? Pero no es ese amén no tiene que ser un murmullo. Tiene que ser algo que exprese mi convicción. Así lo creo yo también. Así es. Entonces, lo digo con firmeza. Si yo digo que la poderosa mano de Dios levantó al Señor Jesucristo triunfante de entre los muertos, y usted cree eso, entonces usted tiene que decir amén. Porque usted está de acuerdo con eso. Si yo dijera, por ejemplo, que todo aquel que cree en Cristo no se pierde, mas tiene vida eterna, si usted está de acuerdo con eso, usted le mete un amén ahí con ganas, porque usted está de acuerdo. Y así, hermano, muchas veces en los grupos más apegados a la Biblia en la historia, como los bautistas y los hermanos libres, cuando alguien decía amén en uno de esos cultos, ya lo miraba al medio de reojo, como diciendo, este está medio raro. Pero usted ya está viendo que eso es una enseñanza de la Biblia, de la palabra de Dios. Entonces, si usted tiene ese sentimiento, dígalo, sin importar qué piense o qué diga otro, porque usted está afirmando algo que es de Dios. Entonces, tiene que estar seguro de lo que está afirmando que es de Dios. Si, por ejemplo, yo estuviera predicando en esta noche que el Señor va a venir con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y dijeran esta noche, Maranata, Cristo viene y viene pronto, y usted está de acuerdo con eso, entonces no se quede callado, diga amén. Entonces el mismo predicador también dice, esta gente está de acuerdo con lo que yo estoy predicando. Ahora se da cuenta de lo que se siente ahí adelante cuando nadie dice amén. Y uno dice, ¿dónde estoy aquí? Nadie está de acuerdo con lo que predico, con lo que se está cantando. Entonces ahí vamos empezando a comprender, hermano. Hay algunos cristianos que tienen miedo que se diga amén en los cultos. Hay otros cristianos que no dicen amén, y quizás entre nosotros mismos, porque nunca han sido enseñados en esto. Por eso estamos haciendo eso, por las dudas, enseñando otra vez esto. Hay algunos que no dicen amén porque son fríos, son apáticos, son indiferentes, le da lo mismo expresar o no expresar. Pero usted cuando viene al culto, usted no tiene que ser un espectador. Usted tiene que ser un protagonista en la reunión.
Usted viene a esta reunión para dar testimonio de que su Salvador, el Señor Jesucristo, vive. Entonces usted está aquí, vengo para dar testimonio, no es un testimonio mudo. Yo quiero que se sepa que creo que Jesús vive. Y que Él está conforme a su promesa aquí entre nosotros. Entonces, hermano, no sea frío, no sea indiferente, exprese el amén. Hay mucha gente que es congelada, ¿no? Entonces no expresan nada. Pero ya desde el Antiguo Testamento se enseña esta doctrina. Y esa palabra amén se aplicaba a diferentes situaciones. Voy a tratar de explicar algunas de ellas. Ahora es donde voy a sufrir porque voy a tener que leer varios textos. Pero busque ahí en Deuteronomio 27, por favor. Y mire en qué situación curiosa aparece reiteradamente la palabra amén. Aquí, hermanos, vamos a ver que es el pueblo de Dios que tiene que decir amén. A un incrédulo no le corresponde decir amén. A un hijo de Dios, a un miembro del pueblo de Dios, a él le corresponde decir amén a ciertas cosas. Esto de aquí es muy curioso. Ya estaban ahí, hermanos, Dios dándole instrucciones para su pueblo. Si usted ve en el versículo 9, comienza diciendo que Moisés con los sacerdotes levitas habló a todo Israel diciendo: guarda silencio y escucha, oh Israel, hoy has venido a ser pueblo de Jehová tu Dios. Ese texto lo debería haber leído al final, pero quiero que ustedes sepan de que aquí había una confirmación de que Israel era el pueblo de Jehová. La iglesia somos el pueblo de Cristo. Fuimos sido comprados por la sangre de Cristo. Y ahora hay instrucciones para el pueblo aquí a partir del verso 14 hasta el final. Yo no voy a leer todo, pero mire el verso 14. Dice: y hablarán los levitas y dirán a todo varón de Israel en alta voz: maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de manos de artífice, y le pusiere en oculto, y todo el pueblo responderá y dirá amén. Así lo dice hasta el verso 26. Todos son maldiciones que iban a venir si el pueblo hiciera eso. Entonces, a todos los que hicieran estas clases de pecado, el pueblo estaba diciendo que así sea, que sean malditos, que sean castigados por Dios. Entonces aquí el pueblo estaba afirmando, confirmando con el amén, que Dios abra las puertas y haga llegar el juicio sobre aquellos que hicieran estas clases de imagen. Pero el juicio tenía que llegar también sobre otras personas, que explica el verso 16. Dice: maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo amén. Ahora entienda esto, hermano. Cuando Dios dice que el hombre debe honrar a su padre y a su madre, hay que decir amén, porque Dios lo dijo. Amén. Y si alguien, hermano, no honra al padre y a la madre, usted sabe que el que lo hace tiene larga vida, el que no lo hace va a tener vida corta, ¿no? Entonces la maldición es esa, que va a vivir poco el que no honra a su padre y a su madre. Y el pueblo tenía que expresarse diciendo amén, estamos de acuerdo. El que no trata bien a su padre y a su madre debe morir. Estamos de acuerdo, amén. Todo el pueblo gritaba. Ahí nadie estaba mirando al de al lado a ver si decía amén o no, porque ese mensaje era para el pueblo de Dios. Y si es pueblo de Dios, tenía que decir amén. El verso 17, observe. Dice: maldito el que redujere el límite de su prójimo, y dirá a todo el pueblo amén. Por eso en Proverbios 22, 28 dice: no traspasen los linderos antiguos que marcaron nuestros padres. Hay un límite establecido. Si usted redujere, le roba terreno al vecino, había una maldición. Y Dios dice: ¿cuántos están de acuerdo en eso? Y el pueblo decía amén. Bueno, uno más porque va hasta el 26, pero usted tiene que leer todos. El 18 dice: maldito el que hiciere errar al ciego en el camino, y dirá todo el pueblo amén. Uno más:
dice, maldito que él permitiera el derecho del extranjero y del huérfano y de la viuda, y dirá todo el pueblo, amén. Entonces esa es una enseñanza para el pueblo de Dios. Hoy ustedes van a ser pueblo de Dios, le dijo Moisés. Y esta es la ley, una ley que vendrán maldiciones al que sobre el que hiciere tal o cual cosa. Y si ustedes están de acuerdo con ese principio de Dios, todo el pueblo ahí, amén. Alguna vez quizá usted va a escuchar a algún predicador que lee un texto o está predicando y se dirige al auditorio y dice, y el pueblo dice, ¿han oído eso alguna vez, no? Nosotros no lo hemos hecho eso aquí, pero eso está bien, porque el predicador está esperando a ver cuántos del pueblo están de acuerdo en lo que él está predicando. Si es bíblico, ahí le damos un fuerte amén, con ganas. Ahora, observe aquí en estos amenes del pueblo. Este solamente se los leo, no lo busque. Es Primera de Crónicas 16:36. Yo me lo anoté, dice, bendito sea Jehová, el Dios de Israel, de eternidad a eternidad. Y dijo todo el pueblo, amén, y alabó a Jehová. Entonces, hermano, cuando yo digo amén, estoy tomando un compromiso con lo que se está diciendo. Si usted prefiere, puede traducir la palabra, usted le está dando un voto a lo que se está diciendo. En otros términos, usted le está dando su apoyo, está de acuerdo con eso. Así que ahí vemos al pueblo. Pero ahora le quiero mostrar al pueblo de Dios diciendo amén en una situación muy diferente a esta. Casi opuesta, porque esta habla de maldición. Ahora, lo que dice el pueblo amén cuando hay bendiciones de Dios. Busque por favor a Nehemías, libro de Nehemías, capítulo 8. Nehemías, el capítulo 8. Estamos bien, ¿no? Se entiende la voz, ¿no? Estaba más mal, me parece, cuando venía en el camino. Bueno, estaba ensayando ahí, dígalo con mímica, porque pensé que no iba a poder hablar. Pero mire, Nehemías 8, versículo 1, dice, venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Cuando les enseñe sobre levantar manos, voy a profundizar este texto. Por ahora, a modo de anticipo, les cuento que esto es el primer avivamiento espiritual que registra la Biblia. Primer avivamiento espiritual que registra la Biblia. Estaban volviendo del cautiverio. La misión era reconstruir los muros de Jerusalén. Ahora Esdras es el mismo que escribió el libro de Esdras, es el sacerdote, se subió a un púlpito y abrió el libro de la ley y comenzó a predicar. Lo que es muy interesante notar es si todo el pueblo estaba atento. Cuando la palabra de Dios se predica hay que estar atento. Esta predicación, no había gente mirando el reloj, ni siquiera el sol a ver cuánto tiempo había pasado, ni reloj de arena. Una predicación que duró como 6 horas, como del alba al mediodía. Nadie se movía. Aquello era Biblia pura, hermano. Se tomó el libro y se leía la palabra de Dios. Ahora mire cuál es la reacción del pueblo frente a la palabra de Dios. Subrayo esto otra vez. ¿Cuál es la reacción del pueblo frente a la palabra de Dios? Verso 4. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera
que habían hecho. Verso 5. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. ¿Qué significaba bendijo? Que lo exaltó, que lo glorificó, que lo puso en alto. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió, ¿qué cosa? Amén, amén. Alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Cuando enseñe de levantar las manos, ahí voy a usar este pasaje también. Pero dice la palabra, hermanos, el pueblo escuchó la palabra. La estaban escuchando en su propia lengua. Habían pasado muchos años que no escuchaban la palabra en su propio idioma. Así que aquello no solamente era la emoción de estar frente a la palabra de Dios, frente al varón de Dios que estaba enseñando la palabra de Dios, sino ese trabajo de la Biblia como un martillo que quebranta la piedra. Amén. Aquella gente estaba siendo tocada en lo más íntimo, en lo más profundo. Y dice, y adoraron a Dios. Todo eso era espontáneo. Ahí no se les preguntó cuántos quieren adorar, cuántos adoran, nada. Eso era espontáneo. Era el efecto que producía la palabra de Dios. Y la gente levantaba sus manos a Dios. Y la gente empezó a llorar frente al mensaje de la palabra de Dios. Eso está en el verso 9, obsérvelo. Dice el versículo 9, y Nehemías el gobernador y sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, días santos a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Hermano, ese predicador tenía una alegría que yo no tengo tantas veces. No es que quiero verlo llorar en una prédica, pero al menos quiero notar que la predicación produce un efecto en su vida. Que produce un efecto en nuestra congregación. Que puedo mirar desde el mes de enero hasta este día y puedo notar que hay un progreso en mi vida espiritual, que hay un crecimiento, que hay verdades de Dios que fueron incorporadas en mi vida, que hay desafíos de Dios a los cuales yo estuve atento y los acepté, que hay pecados que Dios me intimó a abandonar y los dejé, que de una vez me decidí, tomé la cruz y le seguí, o puse las manos en el arado y le seguí, o seguí sus huellas porque me dejó ejemplo para que algo pasó en mi vida con la palabra. Amén. Pero el predicador, aquí en cualquier congregación, se puede desilusionar cuando ve que la palabra no produce efecto. Las vidas nos cambian, las iglesias no cambian, no hay un fortalecimiento en la vida espiritual. Aquí la Biblia se abrió y la gente respondió, hermano, adoraban, levantaban las manos al cielo, lloraban quebrantados. Eso no era una emoción, porque el predicador le estaba contando una historia triste. Estaban emocionados porque la palabra de Dios estaba entrando a su vida. El privilegio, hermano, de recuperar la palabra de Dios. Nosotros, hermanos, estamos tan llenos de mundanalidad en la semana que deberíamos disfrutar más nuestro culto aquí. Con la Biblia abierta, con la palabra abierta, con los hermanos. Estamos lejos de las malas palabras, del lenguaje obsceno que se usa en el mundo, ese lenguaje vulgar. Y deberíamos disfrutar más la casa de Dios, aprovechar más la casa de Dios y absorber más de la palabra de Dios que es abierta ante nosotros. Amén. Eso era lo que pasó en el pueblo ahí. Hermano, había tal emoción que ya no es parte del tema, pero si usted lee ese capítulo hasta el final, estaban tan contentos que la gente se invitaban a comer unos a otros. Así que si un domingo nos invita a comer a Olavarría, vamos a darnos cuenta que el mensaje le llegó ese día. Esa parte. Hermano, aquí estaba la gente. Doble amén. Doble amén, hermano. Hay que subrayar eso porque quiere decir que la gran importancia que tenía lo que se estaba diciendo. No alcanzaba un amén. Teníamos que decir doble amén, amén y amén. Era algo que se tenía que resaltar. Era algo que sobresalía, hermano. Y cuando yo no digo amén, si hay alguien que no sabía que se debía decir amén, pero una vez que lo sé, y si yo no voy a decir amén,
No voy a decir amén para quedar bien con otros hermanos. Voy a decir amén porque Dios está tocando, hablando a mi vida. Entonces yo me siento movido a decir amén. Y entonces en ese amén va un compromiso mío con Dios. En ese amén va un decir, eso que se está diciendo es verdad. Y yo estoy de acuerdo con eso. Y digo amén. Nadie le tiene que obligar. Eso tiene que salir de adentro. Otro día le dije a Jefferson, estábamos en la reunión y le digo, en Estados Unidos se dice amen, amen. Y la gente a veces, hay un límite, porque la gente usa a veces diferentes tonos. Eso yo lo viví en Estados Unidos, pero lo he vivido aquí en Sudamérica también. Y a veces la gente como que se enfervoriza. Y hay veces que dicen amén como un modo de competir. Y había gente que gritaba amén. Y hacían con un movimiento, o saltaban, o levantaban sus Biblias así. Estoy hablando entre las iglesias bautistas fundamentales. No es un culto pentecostal. Las iglesias bautistas fundamentales. Y los predicadores más renombrados y los que eran de más renombre en nuestra línea doctrinal saltaban y amén y todo eso. Y uno como que ni lo esperaba. Dice, mire, ellos vivían la palabra también. Pero a veces había algunos hermanos que alguien gritaba en el fondo, amén, amén, y usaban diferentes tonos y se producía un descontrol en el culto. Otra vez, en el culto bautista fundamental. Entonces cuando yo digo amén, no tengo que decirlo de una manera irreverente, de provocar a que otro grite más fuerte amén, porque si no se arma una torre de Babel y Dios no va a estar contento en ese ambiente. Pero cuando yo digo un amén que se nota, yo estoy con Dios, estoy de acuerdo con Dios, de acuerdo con la palabra de Dios. Y ahora les voy a llevar a cómo nuestro Señor Jesús usaba la palabra amén. Y Él no usaba tanto el término amén, pero usaba una expresión que era exactamente lo mismo que decir amén. Para ir a esa expresión, reitero algo dicho. La palabra amén significa estoy de acuerdo. Eso es una verdad. Y yo digo amén porque estoy de acuerdo, sosteniendo que eso es una verdad. Y el Señor Jesucristo usaba esta frase más que la palabra amén. Él decía, de cierto os digo. Él iniciaba la oración con el amén. ¿No? Cuando Él decía, cada vez que Él dijo, de cierto os digo, Él estaba diciendo amén, amén, amén. Es lo que estoy diciendo, es una verdad. Yo, hermano, busqué un poquito en el Evangelio de Juan y el Evangelio de Mateo, nada más. No busqué en Marcos, no busqué en Lucas, solamente en Juan y el Mateo. Encontré hasta 20 veces la palabra de cierto os digo, la expresión. Pero hay muchas más. Yo solo una vez que confirmé que ya había 20, dejé de buscar. Pero nuestro Señor usaba esa expresión, amén, de cierto os digo. Entonces, hermano, ahí en Juan 3 vamos a leer un par de textos nada más, no todos. Pero ustedes pueden tener esa tarea de buscar en sus casas esta expresión, de cierto os digo, es lo mismo que decir amén. Así que dice ahí Juan 3, versos 3 y 5. Estoy usando textos conocidos. Dice el Señor, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo. En otras palabras le está diciendo a Nicodemo, amén, amén. Esto que te voy a decir es una verdad. Esta es una verdad firme, sólida como una roca. ¿Y cuál era esa verdad firme que le estaba diciendo? Si no nacieres de nuevo no puedes ver el reino de Dios. En el versículo 5 le vuelve a decir otra verdad. Y otra vez dice en el verso 5, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nacer de agua, ahí en esa palabra agua, ahí tiene que ver con la palabra de Dios. La palabra agua se refiere a la palabra de Dios. Por eso habla Pedro que somos nosotros renacidos de una simiente incorruptible.
Juan 5, 24, por ejemplo. Un par de textos más, hermano, hay muchísimos. Yo me tomé el tiempo y después si alguien quiere, ahí tengo todos los textos aquí. Juan 5, 19. Dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, otra vez, amén, amén, lo que les voy a decir, qué cosa es verdad, que no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que va a hacer, lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Verso 24, de cierto os digo, amén, amén. De cierto os digo. Verso 25, de cierto os digo. Bueno, y así encontramos cantidad, hermano. Les dije, el término amén tiene que ser bien administrado, hermano. No se puede decir amén a cualquier cosa. Yo escuchaba predicadores que decían, no, eso sí, no dentro de los bautistas, no lo he oído dentro de los bautistas. Decir que las almas que se van al infierno y la gente decía amén, amén, todo como... Entonces hay que ver bien cuando va a decir esa palabra. No se dice amén a cualquier cosa. Un pastor de muchos años, todavía vive, tiene como 88 ahora. Pero ya hace como unos 10 años atrás me llamó muy preocupado el pastor. Y me dijo, hermano, necesito que haga un tiempo y venga a nuestra iglesia a enseñar. Porque ha entrado una falsa doctrina en nuestra iglesia bautista. Y yo me preocupé porque es una iglesia con la cual he andado 30 años. Y entonces le dije al pastor, ¿y qué es esa doctrina? Y dice, hermano, ¿cómo puede ser? Dice, estamos cantando himnos y en el medio de los himnos hay dos hermanos, y me dio los nombres ahí. Dicen amén, amén en el medio del himno. Entonces prácticamente le estuve enseñando al pastor todo lo que estoy hablando en esta noche. No hay ningún pecado porque los himnos tienen contenido doctrinal. Y si en el medio del himno decimos amén, es porque estamos de acuerdo enteramente con lo que se está cantando. Pero el pastor estaba preocupado. Y aún así, hermano, hay muchos de los pastores que no entienden el significado, ni entienden el sentido de la palabra amén. Yo se las traje desde el Antiguo Testamento. Ya estamos pisando el Nuevo Testamento. Y todavía la garganta me va a dar para analizar un par de pasajes más. Ahora, lo que yo he visto como peligroso, algo que no es bueno dentro de las iglesias bautistas fundamentales, es a los predicadores. Muchos de ellos son amigos míos. Y hemos estado por muchos años, más de 20 años en conferencias juntos. Y algunos de ellos a mí no me gustaba porque provocaban el amén en la gente. El amén no es algo que tiene que ser provocado, es algo que tiene que nacer de cada uno de los que están en el auditorio. Entonces, lo que sucedía en que entre los predicadores había competencia y algunos lamentablemente medían el nivel de su mensaje, la calidad de su mensaje, etcétera, por la cantidad de amén que cosechaba. Y algunos por ahí en un almuerzo, en una cena, decía, ve que cuando predica el pastor tal, nadie dice amén, cuando predico yo todo, como diciendo mi mensaje. Entonces, algunos provocaban el amén. Y nadie tiene que andar provocando amén. A veces se hacían señas y el predicador estaba ahí hablando algo y le hacía a la gente de pronto. ¿Y qué era eso? Que la gente tenía que decir amén, ¿no? O el predicador estaba hablando y de pronto hacía así, que estaba esperando con eso, quería escuchar que dijeran amén. Había predicadores bautistas fundamentales que parecía que estaban en un remate. Si nunca usted estuvo en un remate, ahí están todas las cosas. Dice, acá estoy vendiendo este piano, ¿cuánto es la oferta? 100, 200, ¿cuánto tengo en el fondo? 300, y aquí tengo este cuadro, una pintura del artista tal. ¿Cuánto dan ahí en el medio? 100 pesos, ¿cuánto allá? 500. Y hay predicadores que a veces parece que estaban en un remate. Dice, hay un amén allá en el fondo, estoy escuchando un amén aquí al frente. Para que la gente diga, eso no está bien, hermano. Entonces, el amén tiene que tener un límite. Y ese límite hay que ponerlo para impedir la manipulación.
Sigo hablando entre bautistas fundamentales, no estoy hablando de esos cultos liberales, estoy hablando dentro de los bautistas fundamentales. Entonces vamos a decir amén, pero cuando corresponde, al modo que corresponde y de acuerdo a lo que yo estoy sintiendo, no porque me están motivando. Porque si yo llevo eso a otra área, me hace pensar en aquellos predicadores que dicen, eso sí no son dentro de los bautistas. Pero usted ha oído, dice, Dios me dijo o el Espíritu Santo me dijo que alguien va a dar 1,000 pesos o 5,000 y alguien va a dar una llave de una moto. No, hermano, no se puede manipular. Cuando yo digo amén, lo digo con convicción porque me nace, porque yo estoy de acuerdo con lo que se está diciendo, porque lo que se dice está de acuerdo con la palabra de Dios o con lo que Dios dice. Amén. Pero lo que sí es cierto, hermano, que un cristiano tiene que expresar amén, porque esa es una expresión bíblica y la Biblia lo enseña. Amén. No debe ser tomado como un juego. Y si algún día sucediera aquí entre nosotros lo que les digo, de que alguien grita amén allá y otro más fuerte acá y todo se hace una competencia, hay que poner un freno. Cuando se pierde la reverencia en la casa de Dios, en este caso a través de amenes exagerados, descontrolados, amenes que solamente buscan sobresalir mostrando una efervescencia emocional, ya no sirve a Dios eso. Tiene que ser siempre dentro del plano de lo espiritual. Amén. Y de eso tenemos que ser cuidadosos. Como pudimos ver, el Señor Jesús usó muchas veces esa expresión. De cierto os digo la palabra amén. Les voy a llevar ahora un poquito más adentro en el Nuevo Testamento, en Primera de Corintios, el capítulo 14. Primera carta a los Corintios, capítulo 14. Ese capítulo para muchos es un gran inconveniente, un problema. Algunos no lo saben explicar, porque ahí habla de las lenguas. Ahora, yo no voy a entrar porque no es mi tema, pero nunca hay que leer este capítulo 14 solo, hay que leer el capítulo 12, 13 y 14. Hay que leer todo junto para entender de qué está hablando. La gente a veces trata de dar explicaciones solamente en esto y queda como fuera de contexto. Pero aquí el tema de las discusiones eran los dones espirituales. Había algunos aquí en Corinto que querían los dones espectaculares, como la sanidad, como el hablar en lengua. Estos eran conocidos como dones espectaculares. Y entonces Pablo le dice que más importante que eso era el amor, que es lo que él habla en el capítulo 13. En el capítulo 12 él explica de 3 clases de dones, de los dones del Padre, de los dones del Hijo y de los dones del Espíritu Santo. Pero no me voy a meter en eso. Solamente aquí Pablo le trata de dar una explicación a ellos, porque habían algunos que estaban hablando en lengua y no dentro del reglamento establecido por Dios. El capítulo 14 explica que el modo de hablar en lengua que fue dado a la iglesia era que alguien hablaba en lengua y otro interpretaba. Y en una reunión, usted puede leer ese capítulo 14, podían hablar 2 o 3 personas. No era aquello una bolsa del oro, una jaula del oro. Eran 2 o 3 y por turno. Ese es el reglamento acá en esta iglesia. Y era para todos los que quisieran o que pudieran usar ese don en el pasado. Entonces, en medio de todo eso, Pablo le da una enseñanza para llegar a nuestra palabra. Versículo 15. Dice el verso 15, dice, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendice solo con el espíritu el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. En síntesis, hermano, Pablo le está diciendo, si en esa congregación había gente que estaba hablando en lengua, todos tenían que entender, porque tenía que haber un traductor. Después ahí, más adelante, usted encuentra eso.
en el mismo capítulo. Entonces, pero si alguien se levantaba y decía que hablaba en lengua y nadie estaba explicando y hay un simple oyente, si lo que esa persona estaba diciendo era una verdad, el simple oyente de algún modo tiene el derecho de decir amén, de respaldar. Pero ¿cómo voy a respaldar lo que dice? No entiendo nada de lo que está diciendo. Entonces ese es un modo incorrecto, le dice Pablo. Si alguien se va a levantar en lengua, es 1, 2, por turno, dice él, y un intérprete. Y si no hay quien le interprete, dice, entonces hable usted con Dios. Que nadie lo escuche. Tiene que leer todo ese capítulo, ahí está todo eso. Pero el tema mío es este, hermano. De que aquí, en una iglesia local como Corinto, se usaba la palabra amén. Pablo lo usa aquí diciendo, al concluir la oración, el oyente tiene el derecho de saber de qué se está orando para que él tenga la posibilidad de expresar su acuerdo, que él afirme lo que se está diciendo a través del amén. Pero si no se entiende lo que dice, entonces no puede decir amén. Pero lo que quiero que queden claro, en la iglesia local se usaba la palabra amén. La segunda carta a los Corintios, capítulo 1, observe ahí, 2 Corintios, capítulo 1, versículo 18. Aquí ya estamos ante algo más profundo todavía. 2 Corintios 1, verso 18. Dice más, como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Ese para algunos que le dice, hermano, el domingo nos reunimos a las 11 aquí. Va a venir, ¿no? Y no sé, o es sí o es no. Seguimos acá. Dice más, como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, por Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Otra vez, no ha sido sí y no, ha sido sí en él. Porque todas las promesas de Dios son en él sí. Y en él, ahí está nuestra palabra. Amén. Por medio de nosotros, para la gloria de Dios. En otras palabras, lo que está diciendo Pablo es que todas las palabras de Dios se cumplen en Cristo. Toda la palabra de las promesas de Dios se cumplen en Cristo. En Cristo todo es sí, en Cristo todo es amén. En Cristo todo es verdad. Y él está explicando eso ahí. Estos corintios eran mucho más cabezas duras que nosotros. Eran huesos duros de roer esto. Y Pablo lo dice, ahí vino Silvano. Silvano era Silas. Silas y Silvano era el mismo. Y Timoteo y yo. Y después nos hemos enterado que ahí también predicaba Apolos y predicaba Pedro. Y les costaba entrar dirían en el campo, eran duros de entendedera los corintios. Pero ahí está, él dice, todas las promesas de Dios se cumplen en Cristo. Ese es el amén, es la verdad. Ahí está, afirmada la verdad. Las promesas de Dios son verdad en Cristo. Vamos teniendo en claro que hay una línea desde el Antiguo Testamento. El pueblo de Dios, Israel, la iglesia del Señor, ahora dicen amén. Es una expresión bíblica. La pregunta de esta noche es: ¿por qué yo no digo amén? ¿Porque no lo sabía? Bueno, ahora lo está aprendiendo. Porque me da vergüenza, porque todos nosotros tenemos a veces una personalidad tímida, hermano, ¿no? Y hay veces por ahí algunos dicen amén, y hay otro que se va a animar fuerte, amén. Usted siéntase libre. La Biblia enseña aquí en Corinto que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Una cosa es libertinaje, eso es algo enfermizo, pero donde hay libertad, eso es algo saludable. Y si el Espíritu Santo de Dios está aquí, estamos libres. Bueno, les voy a llevar a la parte final. Los que nos miran en el video, ya debe ser una tortura en mi garganta para ellos. Vamos a darle un poco de paz. En Apocalipsis, los voy a llevar al final. Ya los traje desde el Antiguo Testamento, ahora les llevaré hasta Apocalipsis capítulo 3, versículo 14.
Este es un mensaje a una de las iglesias, a la iglesia de la Odisea. Y aquí vamos a encontrar algo muy impactante. Observe, Apocalipsis capítulo 3, verso 14. Dice la palabra de Dios, escribe al ángel de la Odisea, he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. ¿Quién era esa persona que tenía los 3 títulos? El primer título que tenía, el Amén. Segundo título, testigo fiel y verdadero. Tercer título, el principio de la creación de Dios. Está hablando de Cristo. Él es el que va a decir. Ahora mire cómo la Biblia lo presenta a nuestro Señor Jesucristo como el Amén. Él mismo lo dijo, que era el camino, la verdad y la vida. Él es el Amén. Él es la verdad. Aquellos que interpretan o que ven en la base de la palabra roca, el Señor Jesús es la roca. Él es la roca. Y dice aquí que Él es el Amén. Una de las palabras que usa el idioma hebreo es la palabra Amán. Y esa palabra tiene varios significados. Entre una de las cosas de las traducciones se puede traducir hasta como arquitecto. Pero cuando más se usa esa palabra amén o su raíz, la palabra amán, habla de sustento, habla de soporte, habla de seguridad, habla de firmeza. La palabra amén habla de fidelidad, de veracidad. Eso es amén. Y aquí este pasaje a la iglesia de la Odisea le está diciendo que Jesús es el amén, es decir, que Él es la firmeza. Está diciendo que Él es la seguridad, que Él es el soporte, que Él es el sustento. ¿Por qué usa solamente a esta iglesia, que Él es el amén? Porque esta iglesia había tenido 2 experiencias. En los años 60 y 61 después de Cristo fue sacudida y derrumbada por varios terremotos. Entonces, Él está diciendo, ustedes que han vivido esa experiencia de que la tierra se sacudió, aquí estoy yo, para darle firmeza, seguridad. Habla el Salmo 46, ¿no? De que la tierra tiemble y todas esas cosas, ¿no? Nosotros estamos seguros en el Señor. Pero esta iglesia también no era una iglesia firme en lo doctrinal, porque estos eran los tibios de la Odisea, no eran fríos, no eran calientes, eran tibios. Y el Señor se presenta a ellos, yo soy el amén, estoy aquí para darle firmeza. Y ahí está la propuesta del verso 20, estoy a la puerta, llamo, si alguien quiere tener comunión conmigo, entraré a Él, cenaré con Él conmigo. Es en el único lugar donde se presenta, yo soy el amén, estoy aquí para darles firmeza. A ustedes, a los tibios, a los dubitativos, a los indiferentes de la Odisea. Ellos estaban lejos, hermanos, de una firmeza espiritual. Por eso Jesús se presentó como el amén para ellos. Amén. Seguridad, hermano, firmeza, soporte, sostén. Y termina la Biblia hablando de la palabra amén, en el capítulo 22. Y cuando habla de la palabra amén, aquí está conectada con la palabra maranata, con la venida del Señor. En Apocalipsis, el capítulo 22, versículo 7, Apocalipsis 22, 7, dice el Señor, he aquí, yo vengo pronto. Versículo 12, dice, he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Versículo 20, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Y ahí aparece la palabra, amén. Sí, ven Señor Jesús. Y termina la Biblia, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, amén. Ahí está Juan escribiendo la última palabra de Apocalipsis, amén. Que todo sea así, que todo es una verdad. Y ahí está sellada con la palabra, amén. Que así sea, amén. O así es.
Así que un poco, hermanos, vuelos de pájaro, pero yo creo que fue suficiente. Hemos visto que amén es un término bíblico. Lo practicó el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, lo practica la iglesia del Señor en el Nuevo Testamento. Y nosotros tenemos que definirnos delante de Dios si vamos a afirmar las verdades de Dios con un amén en nuestras reuniones. Amén. Porque si no lo hacemos en las reuniones, menos lo vamos a hacer afuera. No vamos a darle firmeza, solidez a las verdades de Dios afuera. Así que, hermano, ese amén es una conexión con el Señor, es una conexión con la verdad. Es una demostración, un voto de mi parte de que yo respaldo la verdad que se dice, expresada a través de la palabra amén. Amén. Y ahí lo vamos a dejar. Yo quiero dar gracias a Dios porque pensé que no iba a poder hablar, pero ya creo que hasta voy a poder mañana también. Amén. Así que vamos a dar gracias a Dios por eso. Y si esto ha sido nuevo para algunos de ustedes, entonces decida delante de Dios y anímese a decir amén. Los que presiden la reunión, dirigen las alabanzas, y los que predicamos, vamos a estar bien agradecidos con ustedes también. Porque en su amén nos vamos a sentir que no estamos solos, en la predicación, sosteniendo la palabra de Dios, sosteniendo la verdad de Dios, nos vamos a sentir bien acompañados por todos ustedes. Amén. Oremos al Señor. Señor, te queremos dar gracias en esta hora por tu palabra. Gracias por permitirme hablar, Padre. Y que tu palabra pueda ser de bendición, de edificación. Y que pueda ser una gran motivación para exaltar tu nombre, glorificar tu nombre, bendecir tu santo nombre, Señor. Ayúdanos, Padre, porque para muchos pareciera esto una doctrina, un contenido leve, pero para nosotros es profundo, porque nos conecta con la verdad de Dios y porque nos habla de un compromiso expresado a través del término amén. Bendice tu palabra, Padre, bendice cada vida aquí en esta noche. Y bendice a aquellos que nos ven, que nos escuchan desde lejos. Que tu palabra también pueda ser de bendición, de edificación. Una motivación para sus vidas también. Y oramos por el día de mañana, Padre. Por las almas que van a venir aquí. Y por tu palabra que va a ser puesta aquí. Que siga siendo una gran fuente de bendición para todos nosotros. Gracias te damos, Padre, por cada uno de los que ha llegado aquí en esta noche. Sigue hablando a nuestras vidas, Dios. Todo lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Y amén, Señor. Amén. Que el Señor bendiga su palabra, hermano.